En 5 pasos te voy a mostrar en este video cómo podés crear tu propia estrategia de trading rentable. Y no te voy a vender ninguna estrategia mágica, tampoco te voy a prometer que siquiera vas a conseguir crear tu estrategia, pero vamos a intentar crear una estrategia de trading desde cero con los 5 pasos que te voy a dar ahora. Lo primero que te voy a recomendar es que te veas este curso completo, porque el primer paso que vas a necesitar es estudiar. Es muy difícil crear una estrategia de trading desde cero y más irla mejorando con el tiempo si no tenemos conocimientos básicos en lo que es el trading, en lo que son los indicadores o en lo que es el mercado en general. Va a llegar un punto donde probablemente nos quedemos estancados y no podamos seguir creciendo esa estrategia para mejorarla. Una de las cosas que a mí más me ayudó para no quedarme estancado y no cambiar de estrategia todo el tiempo es focalizar todo mi tiempo y toda mi concentración en un solo tema. Hay muchos temas que podemos estudiar en el mercado, hay muchas maneras de operar en el mercado que funcionan y que no, y lamentablemente no podemos estar en todas a la misma vez. Por eso nos tenemos que concentrar en alguna de las maneras que pueda llegar a funcionar o que nos guste y que veamos que sea posiblemente rentable en un futuro. Puede ser, por ejemplo, el volumen, puede ser Wyckoff, puede ser las ondas de Elliott, puede ser el chartismo, puede ser cualquier método de análisis del mercado que exista. Esto te va a ayudar al siguiente paso, que es, si ya tenés un conocimiento básico o medianamente especializado en algún tema, te toca empezar a buscar patrones que se repitan en el mercado y que podamos aprovechar. Por ejemplo, si yo pongo una media móvil de 21 y de 50 en un gráfico, identifico que cada vez que se cruzan estas dos medias móviles la tendencia cambia, como pasó acá, que el precio se cayó, o como pasó acá, que se cruzaron y el precio subió, o pasó acá, que el precio se cayó, o pasó acá, que el precio empezó a subir. Ya ahí empiezo a identificar un patrón que se forma en el mercado y que a mí me da la señal de que algo pasa cuando eso sucede, lo cual yo puedo aprovechar para operar en el mercado. En este caso usamos solamente 2 indicadores, podría usar también 3, podría usar 4 o directamente podría no usar indicadores. Eso ya va a depender del método de estudio que vos hayas aprendido. La verdad es que no te compliques por usar muchos indicadores, porque hasta eso puede llegar a ser contraproducente, y tampoco busques una estrategia muy compleja. He conocido gente que tiene estrategias muy complejas y es rentable, pero también conozco gente que tiene estrategias muy simples que cualquiera, entre comillas, podría operar, pero también son rentables. Una vez que ya identificamos algún patrón en el mercado que nos ayude a saber a nosotros si el mercado va a subir o va a bajar, como en este caso es el cruce de medias móviles, el siguiente paso que tenemos que hacer es saber dónde vamos a entrar y dónde vamos a salir. Por ejemplo, si yo identifico que la media móvil de 21, en este caso de color naranja, está por cruzar hacia arriba a la media móvil de 50, en este caso de color violeta, ya empiezo a identificar que a partir de ese momento el precio podría empezar a subir. La pregunta que yo me tengo que hacer es ¿dónde compro o dónde entro en esta operación que yo sé que el mercado podría empezar a subir? ¿Entro, por ejemplo, antes de que se dé el cruce de medias móviles? ¿Entro en el momento que se cruzan las medias móviles? O por ejemplo, podría entrar después del cruce de medias móviles para asegurarme que no es una falsa entrada y después el precio se vuelva a caer. Una vez que determinamos dónde vamos a entrar en la operación, tenemos que hacer el siguiente paso, que yo diría que es todavía más importante, que es dónde vamos a salir en esa operación. Por ejemplo, si entro cuando se da el cruce de medias móviles, que sería en esta pequeña cruz azul, aproximadamente en esta zona de acá, vamos a hacer que entramos en esta operación. Lo siguiente que yo me tengo que preguntar es dónde va a ir mi stop loss. Podría ir, por ejemplo, debajo del último mínimo, que es este que tenemos acá. Podría ir, por ejemplo, debajo de las medias móviles. O, por ejemplo, podría ser un porcentaje fijo, en este caso del 4%, y que mi stop loss siempre sea el mismo porcentaje. Esto sería solamente el stop loss, pero ¿dónde voy a tomar ganancias? Podría, por ejemplo, hacerlo cuando el precio supere el último máximo. Podría, por ejemplo, hacerlo cuando las medias móviles se vuelvan a cruzar a la baja y eso cambie la tendencia a bajista. Podría hacerlo, por ejemplo, en algún porcentaje fijo. Si yo tengo un stop loss del 4%, podría buscar un take profit del 8%.
O podría tener dos take profits diferentes en donde yo tenga dos operaciones donde voy a salirme en ganancias. Por ejemplo, podría ser, voy a tomar ganancias cuando el precio suba un 4% y voy a tomar ganancias cuando el precio suba un 8%. Esto puede llegar a cambiar toda una estrategia. No es lo mismo para nada de alguien que entra en esta zona y busca, por ejemplo, operaciones muy cortitas, donde por ejemplo tenemos un take profit, en este caso del 2%, o por ejemplo de alguien que va a esperar hasta que las medias móviles se vuelvan a cruzar para salirse de la operación. Ambas operaciones tienen sus pros y tienen sus contras. Evidentemente, acá en este ejemplo que acabo de dar, si vos hubieses esperado a que las medias móviles se vuelvan a cruzar, tendrías una operación muy ganadora. Pero si en algún hipotético caso el precio hubiera subido un 2% y se hubiera vuelto a caer, en ese caso hubiera sido mucho mejor buscar un take profit solamente del 2% que esperar a que las medias móviles se cruzan. Todo esto depende del contexto que estemos analizando. Cada una de estas variables, la entrada, el stop loss y el take profit, tienen un efecto en nuestro resultado final. ¿Cuál deberíamos usar o cómo sé yo qué stop loss o qué take profit o qué entrada debería usar? Bueno, la manera de decidirlo es probar cada una de estas cosas, probar cada una de estas variables y terminar sacando una conclusión de qué es mejor. Para esto te recomiendo que crees un Excel por cada estrategia que vos hagas y por cada variable que hayas cambiado, sea el stop loss, sea la entrada, sea el take profit, sea cualquier cosa. Si por ejemplo vos tenés una estrategia donde tu stop loss está a un 2% y tenés otra estrategia donde tu stop loss va a ser del 4%, entonces deberías tener un Excel para la estrategia del 2% y para la estrategia del 4%. Haciendo esto vas a poder analizar las cosas que mejoran y empeoran a tu estrategia, como puede ser por ejemplo el drawdown, que es la pérdida máxima a la cual llegó tu estrategia. Podría ser el promedio de ganancias y pérdidas por operación, el ratio riesgo-beneficio que estás utilizando, de 1 a 1, de 2 a 1, de 3 a 1, que es básicamente cuánto riesgo estás asumiendo por el beneficio que podés llegar a obtener. La probabilidad de acierto es otro dato muy importante que te muestra cuántas probabilidades tiene tu operación de llegar al take profit. Y por último, las comisiones, cuánto estás gastando en comisiones por operar dependiendo del tipo de operativa que estés haciendo. Siguiendo estos pasos que te acabo de dar, deberías tener un Excel muy parecido a este que te estoy mostrando en pantalla, donde tengas una estrategia. En este caso yo tengo la estrategia número 1 de media móvil de 21 y media móvil de 50, y tengo la estrategia número 2 de media móvil de 21 y media móvil de 50. La única diferencia que tengo acá es que el stop loss en la primera estrategia es del 5% y el stop loss de la segunda estrategia es del 10%. Lo más importante es que, como les decía anteriormente, anoten todas las operaciones que ustedes van haciendo, el precio al cual entraron, el tipo de operación, con cuánto capital, cuánto fue el porcentaje de ganancia o de pérdida, cuánto es la ganancia o la pérdida en dólares, y ahí ustedes van a poder analizar todas estas cuestiones, como por ejemplo su ratio de efectividad. En este caso yo hice 8 operaciones, en 5 gané y en 3 perdí. Eso quiere decir que yo tengo una efectividad del 63% de las operaciones. El 63% de las operaciones que yo hago son justamente acertadas. Después tenemos el drawdown, que es de un 1.9%. Esto quiere decir que yo máximo en estas 8 operaciones llegué a perder el 2% de mi cuenta. Obviamente que acá yo solamente tengo 8 operaciones para mostrarles simplemente a modo de ejemplo cómo deberían o cómo podrían armar su propio Excel para analizar su estrategia, pero ustedes deberían tener muchísimas más operaciones, hasta 100 operaciones o por ejemplo hasta un periodo de un año entero. Y no solo eso, sino que también esto es importante para que ustedes estos resultados que tenemos acá arriba a la derecha los comparen entre ambas estrategias. Por ejemplo, si yo agarro la primera estrategia, tengo estos resultados que en principio parecerían ser bastante buenos porque cada vez que gano bien y tengo un ratio de efectividad medianamente bueno. Pero si me voy a la segunda estrategia, por ejemplo, yo tengo un stop loss mucho más grande. Entonces mi pérdida, que en este caso eran de $2,
ahora son de 4 dólares. Y en los resultados, como podemos ver, a pesar de tener el mismo ratio de efectividad, como yo puedo ver acá, mi profit y la ganancia que yo tengo es mucho menor. Porque cuando gano 2 dólares, pero cuando pierdo 4 dólares. Una vez que ya hiciste esto con la estrategia o las estrategias que te gustaría probar y empezar a operar, queda el último y siguiente paso, que es empezar a operar en real y crear reglas. Antes de esto, recordá dejar un tremendo like si te está gustando este video, si te está sirviendo esta información, y si no lo sabías también dejárnoslo en los comentarios qué opinión tenés respecto a esto y cómo vos encontraste tu estrategia de trading o cómo vos la vas mejorando con el tiempo. Todo eso dejárnoslo en los comentarios, así aprendemos entre todos cómo cada uno crea sus estrategias. Por ejemplo, si ves que tu estrategia no funciona muy bien cuando salen noticias importantes porque el mercado se mueve muy fuerte, entonces deberías poner una regla donde no vas a operar cuando haya noticias. Y de esa manera ir mejorando tu estrategia de a poco con lo que vos vayas analizando. Si por ejemplo analizaste también que tu estrategia solo funciona en el mercado de criptomonedas, deberías poner una regla que solo vas a operar en el mercado de criptomonedas con esa estrategia. La única manera en donde te vas a ir dando cuenta de esto es practicando tu estrategia, pero aparte anotando cada una de estas operaciones para después poder analizarlas. Te recomiendo una página que uso yo personalmente para crear mi estrategia de trading, que estamos creando en el canal de Trading en Vivo, donde operamos en directo con esta estrategia, y cada vez que hacemos una operación siempre la anotamos en esta página que se llama Trello, en donde yo tengo todas las operaciones anotadas con hasta imágenes, como pueden ver acá, imágenes de la operación que yo tomé, y hasta también podríamos anotar en este caso cosas sobre la operación. Por ejemplo, me saltó el stop loss, o por ejemplo no respeté mi estrategia. Todo esto lo podemos ir anotando e ir analizando en un futuro para saber en qué nos equivocamos, por qué nos equivocamos o en qué acertamos. Lamentablemente en el trading nadie tiene la verdad absoluta y no hay una sola manera de operar que sea rentable. Por eso te di los siguientes 5 pasos para que vos puedas encontrar la manera que más se adapta a tu forma de invertir. Lo primero es estudiar. Lo segundo es encontrar un patrón que se repita en el mercado. Lo tercero es saber dónde vas a entrar y dónde vas a salir en ese patrón que vos identificaste. Lo cuarto es anotar todas esas operaciones que vos hiciste y justamente generar las estadísticas para poder analizar esa estrategia que creaste. Y por último, operar esa estrategia en real y empezar a crear reglas que te ayuden a mejorar tu estrategia con el tiempo. Hay gente que usa chartismo, gente que usa ondas de Elliott, gente que directamente no usa indicadores. ¿Y qué es lo que funciona de todo esto? Todo y nada a la misma vez. Y de esto vamos a estar hablando en el próximo capítulo que te dejo acá en pantalla, donde vamos a estar analizando si estos métodos de trading funcionan o no.